Hola Junín, bienvenidos a Islam Político, el podcast que te trae la oferta electoral para este 2021. Hoy es 17 de febrero de 2020 y faltan 53 días para las elecciones. El candidato que hoy nos acompañará es Ronald Luna del Partido Morado. Antes de votar por las personas, debemos votar por los partidos. Así que, primero revisemos el partido. El Partido Morado tiene 32 sentencias a nivel nacional y lleva una sentencia a nivel regional. Ronald Luna ha declarado haber estudiado para ser contador público e ingeniero de sistemas y actualmente lleva una maestría. Acompáñenme a conocerlo un poco más. Buenas tardes candidato Ronald. Bienvenido a Islam Político. Cuénteme, ¿participó en las marchas de noviembre? Sí, he participado en la marcha de noviembre. ¿Qué le motivó a protestar en esa época? Porque estaban vacando al presidente por un vacío que está en la Constitución, algo confuso, que lo llamaron incapacidad moral. Pero teniendo en cuenta un Congreso con 64 congresistas que vienen siendo investigados por actos irregulares. Entonces no era coherente el tema de la... Ahora que se sabe de las vacunas y que Vizcarra se vacunó de manera casi clandestina, ¿aún es sostenible la idea de las marchas de noviembre? Es sostenible porque aquella oportunidad no se sabía el tema de las vacunas. Si lo hubiesen vacado por el tema de las vacunas, excelente. Sí, usted, si Vizcarra seguiría siendo presidente y se hubiera descubierto este caso, ¿cree que hubiera sido prudente vacarlo en este momento? Claro, porque no podemos permitir que las personas se puedan aprovechar de un momento tan delicado y puedan estar vacunándose. Esa es una falta ética. Quizás no un delito, pero teniendo en cuenta que él es nuestro presidente, muy a pesar a 2 meses de las elecciones, pero a 2 meses de las elecciones y sobre todo en esta pandemia, no debemos tolerar estos actos antiéticos de ninguna de las partes. Sí, yo también creo que no se debe olvidar ningún acto antiético, pero vacar a un presidente a 2 meses de elecciones. Yo creo que es uno de los trabajos que tiene que hacer no solo el Congreso, yo creo que la población también se hubiese sumado a esta protesta. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cree que la crisis climática existe? Exacto, solo tenemos un planeta y de acuerdo a las predicciones y a los estudios que se han realizado, nuestro planeta Tierra solo tiene la capacidad para sostener a 600 millones de habitantes. Ahora somos más de 7.000, es decir, el 90% estamos sobrando. ¿Qué soluciones se pueden implementar desde el Congreso para combatir esta crisis climática? Es un trabajo que lamentablemente no lo podemos hacer de la noche a la mañana, pero sí podemos planificar. Y debemos incidir bastante en la educación y sobre todo en la prevención, en la cultura ambiental e inculcar eso en los niños. Paralelo a eso también poner a trabajar a nuestras entidades que han sido creados para ello, ¿no? Entonces es difícil poder pretender salvar a nuestro planeta en 1 o 2 años. Es un trabajo que nos va a costar mucho, pero estamos en eso. Para esta crisis, un impuesto a la riqueza para sostener un bono universal. Cuando hablo de riqueza, hablo de personas que tienen más de 3 millones de dólares en su haber. Esa propuesta, ¿cómo la ve? ¿Cómo la considera? Todas las personas pagamos impuestos, todos, en proporción a la cantidad de ingresos que tenemos. Hacer un impuesto adicional a la riqueza yo no lo veo viable, yo lo veo como un populismo. Todos pagamos nuestros impuestos. Bien. ¿Cree que el mercado se regula solo? El mercado tiene fallas, por eso está el tema del monopolio y también el oligopolio. Pero sí, el solo no se regula, es necesario hasta cierto punto la intervención del Estado, sobre todo cuando hay esos casos, ¿no? Como lo he mencionado. ¿Cómo se debería reformar el sistema de pensiones? El sistema de pensión, había un proyecto de una iniciativa legislativa del Congreso en la cual lo que se promueve es la unificación, para la cual nosotros como peruanos podamos tener pensiones dignas cuando lleguemos a ser mayores de edad para nuestra vejez. Lamentablemente lo que falta en el país es esa cultura de ahorro.
Entonces, no estamos ahorrando para nuestra vejez. Ahora muchos exigen retirar parte, no, una parte, el total de nuestras pensiones, tanto de la ONP como de la ATP. Y nos olvidamos que algún día las cosas nos van a abandonar. Y muchas veces nos vamos a quedar solos y desamparados y vamos a hacer una carga para el Estado. Esa es la verdad. Sí, es que, bueno, las personas quieren retirar su fondo de la AFP porque ven cómo otras personas lucran con sus fondos, ¿no? Y ellos tienen una ganancia ínfima. Y en el caso de la ONP, bueno, es otra historia incluso. Ese problema que hoy lo tenemos, ¿cómo se podría reformar desde el Congreso? ¿Qué alternativas nos podría dar? Lo que nos falta es informarnos acerca de nuestro estado en el tema del AFP. Si nosotros verificamos, hemos ahora, desde el año pasado que hemos retirado nuestro fondo de AFP, ya lo hemos recuperado. Entonces, sé que no es lo mejor, sé que no es, digamos, que la panacea, pero hay cosas que podemos mejorar, ¿no? Entonces, en las cuales se puedan dar mayores beneficios a los pensionistas. Lamentablemente, como peruanos, desconocemos que, por ejemplo, a los 55 años podemos retirar el 95% de nuestros fondos. Desconocemos que nosotros, en caso de que, por ejemplo, fallezcamos, las personas no saben que ellos pueden dejar a una persona que pueda ser beneficiar de esos fondos. Muchos de ellos desconocen. Entonces, en ese sentido, creo que la desinformación es grande. Entonces, eso es también algo que se debe incidir, ¿no? Mayor información para que los peruanos puedan decidir, ¿no? Si se van a la AFP o a la ONP. Pero ambos deben ser unificados y con mejores beneficios. Cuando la campaña de vacunación llegue a fase 3, ¿piensa vacunarse? Sí, cuanto me toque, sí lo pienso hacer. ¿Qué piensa de la idea de una nueva constitución? Nosotros apostamos por una mejor constitución. Hay artículos, hay capítulos que deben ser modificados, mejorados. Nosotros apostamos por ellos. Decir que una nueva constitución nos va a sacar del retraso, nos va a hacer una potencia, sería mentir. Porque primero debemos cambiar nosotros. Un cambio de constitución. Le entiendo No, que la propuesta es más una reforma que una nueva constitución. sí, es más una reforma. Nosotros apostamos por una mejor constitución. Lamentablemente, se va a ¿Qué llamar... artículos cree se deberían reformar? Por ejemplo, nosotros cuando vamos a postular tanto a un centro privado como a un sector público, nos piden experiencia, nos piden títulos, nos piden capacitaciones. Pero, por ejemplo, para ser congresista, lo único que nos piden son 3 requisitos: ser peruano de nacimiento, mayor de 25 años, y lo otro es tener derecho a sufragio. Yo creo que en algunas cosas debemos poner también requisitos, sobre todo para quienes van para quienes van a llevar las riendas del país. En unos temas, pero en otros, por ejemplo, el tema de los derechos fundamentales, eso debe existir. Eso siempre debe estar presente. Pero también se me ocurre, por ejemplo, el derecho universal al tema del Internet. Podría sumarse, porque con el adelanto pues, de las tecnologías, sobre todo con el desarrollo de la sociedad, hay cosas que de verdad han quedado vacíos en nuestra Constitución. El otro tema, por ejemplo, el tema de la incapacidad moral, eso tiene que ser también corregido, tiene que ser mucho más ahondado, es decir, tiene que ser mayor preciso, ¿no? Nosotros En el caso de requisitos para un congresista, ¿de qué requisitos se cambiaría o qué es lo que se cambiaría ahí? Mira, por lo menos que lleven un curso. Quizás yo no pido que sean profesionales con materia con los datos, por lo menos que lleven un curso de gestión pública. Eso es lo mínimo que pediría. ¿Deberían postular personas con sentencias? Depende de qué tipo de sentencias tuvieron. Porque hay algunas sentencias que son leves. Porque trabajar en el sector público eres pasible de ser denunciado. Muchas veces, como le llamamos nosotros, las personas corruptas, ellos te denuncian, te denigran. Y muchas veces eres sentenciado porque debemos entender que la justicia en el país no es la más fiable. Yo creo que debe haber escalas, por ejemplo, en sentencias por asesinato, por violación, etcétera. Esas personas no deben ser, candidatos.
Y en el caso de delitos de corrupción, colusión, cohecho. No, creo que en lo que es en primer grado no, en segundo, en tercer grado sí ellos ya tienen que ser excluidos de todo proceso. Bien. Mm, ¿Cuánto debería ser el sueldo de un congresista? ¿Perdón? ¿Cuánto debería ser el sueldo de un congresista? Yo creo que el sueldo de un congresista debería ser en base a las UITs, ¿no? Puede ser un factor. Y el otro debe ser en base a la remuneración mínima vital. Yo creo que es más efectivo en eso. Para que también los padres de la patria podamos tener en cuenta y nosotros mismos poder propiciar que la remuneración mínima vital sea incrementada. Se me ocurren unas 5 remuneraciones mínimas vitales como un sueldo base para la comunidad. ¿Le pondría octógonos al pollito a la brasa? No, yo creo que es una exageración, pero sí a todos los productos que tienen, ¿no? Alto contenido de colesterol, azúcar, sacarosa, etc. Ellos. ¿Cómo se debería regular el consumo o la publicidad de la cerveza? Todo parte con la educación. Y, y yo creo que el ejemplo debe partir de casa, ¿no? Predicar con el ejemplo, y también el Estado debe hacer campañas de concientización en común acuerdo con el sector privado, justamente con los productores tanto de cerveza. Ellos tienen que hacer esa campaña, ¿no? Inculcar no solo a los niños, a los adolescentes, a las personas mayores, que es dañino. Yo sé que está en el sticker, ¿no? De que consumir bebidas alcohólicas es dañino, pero lo ponen con letras tan chiquititas, yo creo que debe ser mucho más visible. Sobre la marihuana para uso recreativo debería legalizarse. Yo creo que es un punto bastante controversial. Con fines medicinales ya está aprobado, pero todavía no hay esas facilidades para que las personas puedan acceder, ¿cierto? Para los que sufren de ciertas dolencias. Pero con el tema de uso recreacionales, yo creo que en nuestro país culturalmente todavía no está preparado. Yo creo que por el momento no. ¿Qué piensa de la legalización del aborto? No estoy de acuerdo, salvo cuando peligre el tema de la salud de la madre, o también estoy de acuerdo en caso de violación, ¿no? Pero siempre y cuando sea en las primeras semanas de producir el embarazo. ¿Qué piensa del matrimonio igualitario? Que es, nosotros respetamos a las personas, sobre todo su orientación sexual. Pero el tema del matrimonio igualitario, yo creo que nosotros como un país bastante laico y bastante conservador, por el momento yo no estoy de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo con que se les debe reconocer el derecho, por ejemplo, a las ganancias existenciales, en las cuales ellos, al adquirir un patrimonio, pueden ser protegidos por un tipo de legislación o norma que los ampare. Solo en ese caso. No permitiría que adopten personas de un mismo sexo. No, definitivamente. ¿Cómo se identifica étnicamente? Étnicamente yo me identifico como descendiente ashánica. Acá en la zona prima bastante tanto los ashánicas como los machiguengas, y nosotros de una u otra manera somos un cruce de razas, pero yo me identifico como eso. ¿Se deberían crear escaños exclusivos para pueblos indígenas? Yo creo que sí. Yo creo que por ley, por derecho, ellos deberían tener, al igual que en las elecciones para los gobiernos locales y regionales, un espacio del 15%. Yo creo que es necesario. Igual como ha sucedido con la ley de la paridad y alternancia. Todavía nuestro país no está preparado o no les reconoce, ¿no?, el espacio que les corresponde. Entonces, mientras no sea eso algo natural, yo creo que a través de las leyes podemos impulsar que ellos sean visibilizados para que puedan tomar sus propias decisiones. ¿Cuál es su opinión ética de la pena de muerte? No estoy de acuerdo con la pena de muerte. Lo que sí estoy de acuerdo es que haya trabajo forzado para los sentenciados con alta peligrosidad.
ello va a ser un camino también para que ellos se puedan reinsertar a la sociedad. ¿Personas que tienen sentencias por pensión de alimentos deberían postular? Mira, es un caso controversial. Conozco amigos que tienen denuncias por alimentos, pero solamente por discrepancia, ¿no?, con su pareja. Pero lamentablemente es algo que linda con lo antiético, y por ese sentido yo no estaría de acuerdo para que ellos continúen. No estaré de acuerdo para... No, siempre en cuando, como le manifesté, ¿no?, siempre en cuando ellos hayan ya pagado el tema de su reparación civil, se hayan reinsertado, porque errores todos lo cometen, ¿no? Pero siempre hay las segundas oportunidades. Yo creo que sí se les debe dejar esa opción para que postule. ¿Por qué desea ser congresista, candidato? Justamente para poder cambiar toda esta realidad, para poder mejorar, oxigenar la política y ser un agente de cambio para la sociedad. He visto tanta injusticia, he visto cómo un apellido, cómo tu origen, hasta el color de tu piel te puede jugar a favor o en contra. Somos republicanos y nosotros estamos en política justamente para que las oportunidades sean igual para todos. En Junín, ¿hay algún proyecto de ley, alguna propuesta concreta que usted tenga para la región? Sí, nosotros estamos, en realidad tengo 6 propuestas, pero una de ellas, nosotros estamos apostando, porque nosotros trabajamos de manera conjunta, es el tema de la descentralización efectiva, ¿no? Entre comillas, una nueva región selva central, porque Chanchamayo y Satipo son provincias que han sido bastante olvidadas, han sido marginadas, y ahora no hay una efectiva descentralización. Huancayo se queja del centralismo limeño, ¿no? Chanchamayo, ese tipo, se queja del centralismo huanca. De igual manera, los distritos también se quejan del centralismo de las provincias. Todo es una cadena. Mientras no hay una efectiva descentralización, vamos a tener esos problemas. ¿Eso pasa por que Chanchamayo y Satipo sean una nueva región o es un problema más grande? Es un problema que sucede a nivel nacional. Por ejemplo, te pongo un caso específico. Saliendo de la región Junín, Oxapampa. Oxapampa tiene más conexión con Chanchamayo que con Cerro de Pasto. Tienen que darse una vuelta olímpica por Chanchamayo, Tarma, Junín, y llegan a Pasto para hacer cualquier trámite. Y ellos tienen mayor acceso a Chanchamayo. Yo creo que debe haber un reordenamiento territorial. Pero es algo bastante complejo, pero espero que con el tiempo se pueda solucionar. Inclusive, es posible crear una región selva central, simplemente dinamizando, dándole a las provincias el presupuesto que les corresponde y dándole autonomía para que puedan ejecutarse dentro de ellos. ¿Crearía una región selva central de llegar al Congreso o lo intentaría? Sí lo promovería. Sé que es un camino difícil, en 5 años no lo vamos a lograr, pero ya debemos hablar desde ahora. Y ese es un sueño que no solo está dado acá en Selva Central, a nivel nacional. Como te he mencionado, es necesario un reordenamiento territorial. Muchas gracias, candidato Ronald, por el tiempo. Gracias, Yampo. Eso fue todo por hoy. Como ven, el formato ha cambiado un poco. Ahora pueden ver la versión completa en YouTube. También pueden escuchar el podcast en Spotify e iVoox. O pueden unirse al grupo de WhatsApp y Telegram. Deja en los comentarios qué pregunta te gustaría incluir en el slam. ¿A qué candidatos deberíamos entrevistar? Porque no nos va a dar el tiempo de poder entrevistar a todos. Nos vemos pronto para juntos lograr emitir un voto responsable o al menos intentarlo. Hasta pronto.